Amigos, soy el Doctor Tigre y otra vez con ustedes, soy el Doctor Tigre, como les digo, y otra vez con ustedes estoy para comentar ahora lo que está pasando en lo que se llama la Tercera Guerra Mundial o la Guerra de las Materias Primas. ¿En qué consiste esta Tercera Guerra Mundial? Bueno, la Tercera Guerra Mundial empieza con la Guerra Fría, en la cual el 60% del mundo logró transformarse a través del seguimiento a Rusia como a la ex Unión Soviética y a la doctrina soviética. Y este seguimiento permitió que muchos países como China, India, gran parte del África, que eran colonias, se liberaran después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces Rusia, además de ser una potencia mundial, comenzó a ser una exportadora de ideología. Pero, en contraparte, teníamos a los Estados Unidos, la otra potencia triunfadora de la Segunda Guerra Mundial, que en cambio sigue siendo la parte del cerebro en evolución del ser humano, la zona creativa del planeta, la zona imaginativa, donde el culto a la personalidad es muy virtuoso en el hecho de que es una sociedad que permite a los seres humanos desarrollar sus propias iniciativas. En cambio, la modelo socialista consideraba que el Estado era el que tenía que asumir todo lo que es el, el desarrollo del ser humano. Pero en esta confrontación estamos ahora viviendo lo que se llama el periodo inicial de la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial se produce, o se está comenzando a producir, porque el elemento fundamental y crítico de todo es el fenómeno del agua. Comienza a haber el problema del agua en el planeta. Pero curiosamente, los países que más sufren del agua son los mayores exportadores de petróleo. De manera obtusa, tonta, se incide en los países del norte de África y de Medio Oriente para tratar de apropiarse del petróleo de ellos, con el fin de controlar esta materia prima que se consideraba la esencial. Pero al ser países delicados en el sentido de falta de agua, cualquier cambio social, cualquier cambio político, cualquier cambio económico, produce trastornos muy severos debido a que es una población expuesta a la sed. Como consecuencia de este fenómeno se produce la guerra de Siria. En la guerra de Siria, que es el comienzo de la famosa guerra de alta tecnología, de la guerra ciberespacial, en esta guerra ya no es la guerra total como se había hecho en la Segunda Guerra Mundial, sino la guerra a blancos selectivos. Es una guerra especializada en destruir puntos claves. Comienzan con bombarderos de alta peligrosidad guiados por GPS y termina en francotiradores ingleses que matan precisamente a los que son los que dirigen toda la... se convierten en enemigos de los países. Es decir, es una guerra dirigida, es una guerra de inteligencia, donde lo más importante justamente es la inteligencia. Conocer dónde está el enemigo, pero no a cualquier enemigo. ¿Quién maneja? ¿Quién es la cabeza del enemigo? Y destruirlo en sus enclaves, destruirlo en sus sitios de reunión con bombardeos desde 1200, 1500 kilómetros, como el caso del bombardeo desde el mar Caspio, específicamente a blancos previamente estudiados, seleccionados y que se sabe por inteligencia que están ahí. Este nuevo modelo de guerra también nos pone en evidencia que los seres humanos estamos en una nueva fase, la fase de la guerra aeroespacial. Es evidente que la aviación pasó a ser el elemento fundamental de la guerra, pero además los cohetes, los instrumentos de alta precisión dirigidos desde satélites del espacio. Esta nueva guerra, además, es una guerra en la que los países productores de materias primas se ven afectados por una crisis económica. ¿Cómo se genera esta crisis económica?
se genera por el hecho de que, queriendo repetir lo que sucedió con la Unión Soviética, en la que fue destruido el gobierno de la Unión Soviética a través del precio del petróleo que bajó a $8, y siendo la Unión Soviética en ese momento el mayor productor mundial de petróleo, esto produjo pues el debilitamiento de esta gran organización social que fue los estados socialistas, y nacieron los estados de la Comunidad de Estados Independientes, se liberaron todos los países de Europa del Este de la influencia soviética. Pero el fenómeno que sucede ahora es que Rusia, que es ahora el heredero de la Unión Soviética, no se ha dejado sorprender. Sabía que su principal negocio era la industria de la guerra, que es, por supuesto, la mayor industria del mundo. Y lo que hizo fue continuar con sus avances en este aspecto y aprovecha la guerra de Siria para hacer una exposición de su capacidad bélica, de sus nuevas armas, frenar todo el sitio que se le está haciendo en Europa, cuando todos los países de la Europa del Este y algunas ex repúblicas socialistas como Latvia, Estonia, Lituania, se pasan a la OTAN y permiten la instalación de bases militares y de arsenal militar en la frontera con Rusia. Rusia, ante este peligro evidente, y más aún cuando el partido neonazi se logra apropiar de Ucrania, que es el origen de la nación rusa, y es, como dicen, la madre patria, pero además tenía ahí su famosa base de Sebastopol. Rusia decide tomar acciones y no permite que Sebastopol sea de Ucrania, y gran parte de esto hace que Ucrania se divida y los prorrusos decidan volver a su madre patria, volver a su Rusia nativa e identificarse con ella. Pero la base fundamental del problema es Siria. Siria nos revela lo que no habían calculado los políticos de Europa Occidental, de la OTAN, ni los políticos norteamericanos. Ya no es lo mismo hacer una guerra como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde la guerra industrial era en unos países ricos, era en Europa, con agua, países con alimentos, países con capacidad de tener materias primas que venían desde sus colonias, a hacer una guerra en países pobres, abultados de población y carentes de agua. En el momento que usted toca esto, lo evidente es que se van a producir olas migratorias. Y las olas migratorias, que son la base de la sociedad del conocimiento, porque toda sociedad del conocimiento se ha desarrollado a partir de olas migratorias, la que descubrió América, la que llevó a los europeos a África, a Asia, la conquista de los hunos, la conquista de Alejandro, la conquista de los romanos, la conquista británica. Todo ha sido en función de olas migratorias. Pues ahora, estas olas migratorias de hambrientos vienen desde los países sin agua. Este es el gran fenómeno social que nos vemos enfrentados. ¿Cómo nos afecta a nosotros, Ecuador? Nuestras materias primas han bajado de precio. Nuestros campesinos que exportaban cacao, que estaban entusiasmados en la siembra, ya no lo están. Ya no están interesados en la producción de materias primas. Estamos interesados en la producción de materias elaboradas. Y, por supuesto, también estamos preguntándonos por qué nosotros tenemos que ser víctimas de estas circunstancias, de estos juegos políticos. Porque nosotros tenemos que al final vernos perjudicados, ver que nuestra moneda, que nuestra capacidad adquisitiva, que nuestras posibilidades de desarrollo se encuentran cercenadas. Entonces, Quito, que es la capital de UNASUR ahora, enfrenta el hecho de que, siendo Sudamérica el continente con mayor cantidad de agua del planeta, evidentemente va a recibir grandes olas migratorias de los países sedientos, y esto va a generar conflictividad social dentro del subcontinente, pero además el subcontinente se presenta ante el mundo
ya no como países individuales, sino como una organización que tiene la capacidad de decidir por sí misma en todo. Y esto es muy importante. UNASUR pasa a convertirse en el elemento fundamental y decisivo en la Tercera Guerra Mundial.